Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, de la mano con los grandes empresarios de estas poderosas empresas tecnológicas, con un discurso de derecha, con un discurso antiderechos y paralelamente con las decisiones de empresas justo como Meta o X de reducir, por ejemplo, la moderación de contenidos ha generado una serie de reacciones en el mundo porque se habla de que podría haber un incentivo para las campañas de desinformación e incluso del discurso de odio. ¿De qué manera está reaccionando América Latina ante estas decisiones? ¿Qué estamos haciendo para revertir esto que podría tener un impacto, por ejemplo, en la democracia o que podría incentivar la violencia en muchas regiones, por supuesto, del mundo y en particular de América Latina? Para este tema hemos invitado a uno de los profesores e investigadores más acuciosos sobre la situación de los medios de comunicación en la región, al doctor Martín Becerra. Él es académico de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires, allá en Argentina. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Viri Mondragón. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión diversas reformas en materia de transparencia y protección de datos ante la próxima desaparición del INAI. Las iniciativas contemplan la revocación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la expedición de 3 nuevas leyes. La primera, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la segunda, de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y la tercera, de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Las facultades del INAI las absorberá la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Historias en la ausencia es un podcast de Radio UDG que rescata las historias de los desaparecidos en voz de sus familiares y colectivos. El director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres Espinosa, indicó que este tipo de podcast busca revivir la presencia de los ausentes con un trabajo sonoro que, más allá de lo periodístico, cuenta historias de los desaparecidos como si estuvieran presentes. El primer capítulo de Historias en la ausencia relata la vida de César Ulises Quintero García, estudiante de la UDG, desaparecido el 4 de agosto de 2017 en Ocotlán. La producción estará disponible una vez al mes en la cuenta de Radio UDG en Spotify y en la página udgtv.com. El director de medios de la Universidad Autónoma de Querétaro, Arturo Marcial Padrón, y el presidente municipal de San Joaquín, Carlos Manuel Ledesma Flores, informaron que contenidos de Radio UAC se transmitirán próximamente en la emisora local Radio Ranas a cargo del municipio. Con este acuerdo, las audiencias del pueblo mágico de San Joaquín, ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro, tendrán acceso a programas radiofónicos sobre el quehacer científico y cultural de la universidad pública en la entidad. El modelo de inteligencia artificial DeepSeek acaparó la atención de los medios y usuarios en los últimos días. DeepSeek es una IA similar a ChatGPT que fue creada por una pequeña empresa china. Su lanzamiento y los millones de personas en el mundo que comenzaron a descargarla y utilizarla provocó inmediatamente un terremoto en la bolsa con la caída de las acciones de la compañía líder mundial en chips Nvidia y de otras tecnologías. De acuerdo con Kiko Llaneras, periodista del País, DeepSeek no es tan diferente a otros modelos de IA, pero la hace singular por el país de origen, es decir, China, y por demostrar que Estados Unidos no es el único país con avances notables en esta tecnología. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas de la última semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con más información en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viri Mondragón por esta información y muchísimas gracias a nuestro invitado. Ya le decía, lo estamos contactando hasta la hermosa ciudad de Buenos Aires. Doctor Martín Becerra, qué gusto tenerte en Media 20.1 nuevamente. Muchas gracias, Gabriel. Es un gusto para mí volver a estar contigo en el programa. Martín, a ver, ahí tuvimos al presidente, ahora presidente Donald Trump en esta fotografía.
en esta imagen que dio vuelta al mundo, rodeado sobre todo de los empresarios, estos poderosos empresarios de las tecnológicas, Amazon, Meta, por ejemplo, X, Google, entre otros. En una imagen que proyecta pues no solamente mucho poder económico, mucho poder político, sino también una influencia en todos los fenómenos que ahora estamos viendo, por ejemplo, en cuanto al consumo de los contenidos de estas plataformas digitales. ¿Qué impresión te generó esta imagen? Primero me parece que es una imagen muy novedosa que no habíamos visto antes con la asunción de los previos presidentes en los Estados Unidos, porque diría que es una imagen que marca una bisagra en la política de estas grandes compañías tecnológicas, de la Big Tech, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta ahora, siendo que han sido, como sabemos, grandes contratistas del Estado o del gobierno en Estados Unidos, que han servido incluso, esto lo ha revelado Edgar Snowden, no lo estoy diciendo yo, han servido como plataforma de espionaje masivo en el mundo. Sin embargo, diría que tenían un discurso, una narrativa de autorregulación, de independencia, de separación entre los asuntos de las empresas y los asuntos del gobierno. Pero los cambios que anunció Zuckerberg previo a la asunción de Trump, ni hablar de la militancia ostensible que ejerció Elon Musk, la persona más rica del mundo, dueño de X, que además ahora es funcionario del gobierno de Trump, más los cambios que ha operado Bezos en el Washington Post, el dueño de Amazon, ¿verdad? Que es también dueño de una de las principales marcas periodísticas más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo, y que también le ha servido como eh, un acercamiento fuerte hacia el candidato republicano. Yo diría que todos estos movimientos y algunos más, lo que revelan es un alineamiento explícito, como digo, no lo habíamos visto hasta ahora, de las grandes tecnológicas con un gobierno. Con todo este movimiento, que es muy interesante y que tiene muchas aristas, tenemos que pensarlo también como reflejo de la posición que adopta la élite económica y política en los Estados Unidos en el contexto de la llamada guerra tibia, ¿no es cierto?, por la primacía económica y tecnológica planetaria entre Estados Unidos y China. Y que parece avasallador, por ejemplo, ante cualquier intento que se pueda dar o que se esté promoviendo para controlar a estos grandes poderes. Por ejemplo, Europa ha venido trabajando con algunas legislaciones que han buscado acotar la concentración económica, pero también poner en orden, por decir algo, en cuanto al uso de datos personales a estas grandes empresas, o bien que no abusen de los usuarios, de los consumidores, de las mismas audiencias. Por cierto que sí, y de hecho, Mark Zuckerberg en su discurso donde respalda y se alinea explícitamente con Donald Trump, em, le pide a Trump que intervenga y presione a la Unión Europea, nada menos que a la Unión Europea, para evitar o disminuir las multas que según Zuckerberg han sido de 30.000 millones de dólares en los últimos 10 años por abuso de posición dominante que ejercen las Big Tech estadounidenses en el mercado publicitario, en, como tú bien decías, la vulneración de los derechos de protección de datos de las personas, y que, o en temas de salud mental también, ¿no? Que es un capítulo cada vez más importante en Europa. Y yo diría, bueno, y no solamente mencionó a Europa, sino que mencionó a Brasil o América Latina, haciendo alusión directa a
ciertos movimientos que vemos que está tomando el Estado brasileño, no solamente el gobierno, y yo diría que tal vez no principalmente el gobierno de Lula, sino la Corte Suprema de Justicia brasileña, interpela también causas judiciales antimonopolios que se están tramitando en los tribunales de la propia, del propio Estados Unidos, pero también a una región como la nuestra, como la región latinoamericana, que hasta ahora tiene, a mi juicio, en mi opinión, una reacción muy tímida frente a toda esta agenda nueva, que es una agenda que tiene un primer lugar de preocupación tanto para el propio gobierno estadounidense como para las potencias europeas, para China. No veo que en América Latina, con la excepción de Brasil, Ujú. estemos tomando estos temas en consideración como prioridades de la política pública. Sí, es decir, la llegada de Trump con estos poderosos empresarios podría implicar un antes y un después y un retroceso muy importante en materia de derechos fundamentales. Antes de que nos detalles sobre lo que ha venido haciendo América Latina y como bien dices en particular Brasil, uno de los temas de discusión en los últimos días, en las últimas semanas, ha sido esta decisión de Meta de reducir esta moderación de contenidos, siguiendo también los pasos de Elon Musk en relación con X. Para que nuestra audiencia pues sepa con detalle en qué consiste esta relajación en la moderación de contenidos y qué impacto tiene, por ejemplo, cada vez que cualquiera de nosotros, de nosotras, entramos a consultar, por ejemplo, pues nuestro perfil de Facebook o a ver estos temas, ejes que están en X. Bueno, yo diría que hay dos grandes capítulos de lo que anunció Zuckerberg. El primero tiene que ver con disminuir y trasladar a Texas los equipos corporativos, es decir, los empleados de Meta, que se ocupan de la moderación de contenidos, es decir, de hacer valer las reglas que la propia empresa define como discursos permitidos y discursos prohibidos, por ejemplo, amenazas de muerte, para poner un ejemplo. El segundo capítulo es que rompen el vínculo que hacía ya 8 años mínimo, Meta tenía con entidades profesionales de verificación de discursos públicos, los famosos chequeadores o verificadores, que hay en todos los países, también en Estados Unidos, obviamente. Aquí en la Argentina tenemos una organización que se llama Chequeado, en México también existen varias organizaciones que se dedican profesionalmente a esto. Zuckerberg lo que dice es que estas organizaciones operan con un sesgo. Los dictámenes de estas organizaciones, compuestas en muchos casos por periodistas profesionales, esos dictámenes permiten, primero que están sujetos a una serie de criterios y estándares, y segundo, que permiten ser apelados, es decir, permiten ser recurridos, criticados, objetados, lo que no ocurre cuando una plataforma como Meta en Instagram o en Facebook o X o Google con YouTube toma decisiones. Ahí es muy difícil que el usuario pueda apelar. Por eso a estas grandes plataformas les molesta, por ejemplo, la regulación europea, que le da poder a los usuarios para apelar las decisiones que toman. Bueno, ¿qué dice Zuckerberg? Dice que reemplaza la operación de estos verificadores de discurso por lo que se llaman notas de la comunidad. Ese sistema de notas de la comunidad que existe, por ejemplo, en Twitter, en X, no es un mal sistema en sí mismo, pero es un sistema que desde mi punto de vista debería ser complementario, no sustitutivo de los verificadores de discurso público, sobre todo en grandes plataformas, porque estamos hablando, las plataformas de Meta entre Instagram y Facebook concentran más o menos 4.000 millones de cuentas de usuarios en el mundo, es decir, más de la mitad
de la población mundial público. Entonces, lo que digo es, las notas de la comunidad, donde cada usuario eventualmente puede participar, no es una mala idea, creo que está muy bien, pero tienen el problema de la opacidad que tienen todas las decisiones de las Big Tech. Claro, claro que ese ha sido uno de los cuestionamientos que se han desarrollado en los últimos años. Tenemos ya que hacer la pausa, doctor Martín Becerra. Por favor, no se vaya. Vamos a seguir en esta entrevista para saber qué es lo que va a pasar ahora con pues todo lo que fluye en las redes sociodigitales en esta nueva era de Trump, con los grandes oligarcas, también así le llaman, de las tecnológicas. Ya estamos de regreso en Media 20.1 en esta entrevista hasta Buenos Aires con el doctor Martín Becerra para saber qué es lo que va a pasar con este nuevo escenario comunicacional, con la llegada de Trump, el conservadurismo, este discurso antiderechos, por supuesto antimigrante, y todo ello que puede afectar en algún momento, doctor Martín Becerra, pues esta convivencia social, esto que se ha luchado en los últimos años para que estas plataformas digitales, pues no se conviertan también en plataformas, decíamos, antiderechos humanos. Y antes del corte nos hablabas de que era insuficiente, pues estas, ¿cómo les llaman? Notas de la Notas, comunidad. notas, pues de los usuarios que buscan reemplazar a lo que pues les corresponde hacer a las plataformas, que es moderar aquellos contenidos que pueden ser contrarios a la paz mundial, por ejemplo, a la convivencia social, en fin. Sí, efectivamente, las empresas, las grandes empresas, no están eximidas de observar y hacer cumplir la vigencia de derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a no ser discriminado, el derecho a recibir un trato justo, el derecho de acceso a la información y a la cultura, el derecho a la protección de datos personales. Todos estos son derechos humanos que rigen también para las grandes plataformas digitales. Em, las plataformas digitales en este giro conservador de derecha extrema que están evidenciando, yo creo que apuntan a evitar ese tipo de observación de los derechos humanos. Em, y eso es muy peligroso porque efectivamente a través de estas plataformas es como miles de millones de personas nos informamos, vamos formulando o construyendo nuestras percepciones, nuestras opiniones, em, y en muchos casos lo que ocurre es que hay una inhibición y una autocensura por la diseminación de discursos de odio, de discursos violentos, de amenazas directas. El presidente argentino, Javier Milei, es una persona que en sus cuentas digitales llama a correr a los zurdos, es decir, a las personas de izquierda, ¿no? Es decir, a las personas que no son de ultraderecha como él. Bueno, ese tipo de mensajes violentos conduce luego a tomas de decisiones y a agresiones físicas y a amenazas directas que no, claramente no coinciden con la protección de los derechos humanos. Por eso, te decía, en Europa la regulación legal sobre plataformas digitales no solo les exige a las empresas como Google, como Facebook, como X, cumplir con los derechos humanos, sino que al mismo tiempo les exige realizar evaluaciones de riesgo sistémico. Esto tiene mucho que ver Mm. con la operación de los verificadores de discurso, porque evaluar el riesgo sistémico supone, por ejemplo, evaluar qué tipo de contenidos puede, por ejemplo, afectar la salud de niñas, niños y adolescentes, que son usuarios de estas grandes plataformas. TikTok también, aunque es China, vale lo mismo. Entonces, la imposición de este tipo de obligaciones para las grandes plataformas tienen un gran negocio, es coherente que tengan también una
responsabilidad que sea, digamos, que sintonice con el gran negocio que realizan. Bueno, esa posibilidad a las grandes plataformas, a las Big Tech, no les interesa para nada que les sea impuesta por parte de los gobiernos y por eso creo yo también hay un acercamiento nítido a Donald Trump que, como sabemos, es contrario a imponer este tipo de obligaciones que tienen que ver con proteger derechos, porque su programa, su dogma y su programa de gobierno básicamente están en las antípodas. Sí, claro. Ahora, hace algunos días, Martín, tú participabas con otros colegas, fundamentalmente latinoamericanos, en una mesa que organizó Observacom, que es pues una institución, una organización, más que nada que se ha abocado a analizar las políticas públicas, regulatorias en la región, particularmente en América Latina. Y ahí se decía que estas decisiones que se han tomado, de esto que nos comentabas de Meta, o incluso ya, pues este discurso conservador que puede promover o incentivar los discursos de odio, que incluso, pues, aparentemente es tolerante ante las campañas de desinformación, ha habido poca reacción en general de los medios de comunicación tradicionales, por una parte, pero también de la sociedad en su conjunto. Es decir, como que estamos atónitos, estamos simplemente expectantes a lo que está ocurriendo en este terreno sin que pues tomemos las acciones para revertir esto. ¿Qué nos corresponde hacer a los países en América Latina, digamos a los gobiernos y a las organizaciones sociales? En primer lugar, creo que a las organizaciones sociales, al espacio universitario, académico, a las organizaciones de la sociedad civil, nos corresponde promover debates y conciencia sobre el poder que han acumulado estas pocas grandes empresas estadounidenses con escala global y que amenaza la convivencia democrática y que amenaza la definición misma de democracia, que es que la toma de decisiones se adopta colectivamente, comunitariamente, no a través de 5 mega multimillonarios. En el resto de los países no se ve. En cambio, en Brasil sí se ve. Se ve y entonces sí hay iniciativas regulatorias y hay un poder judicial, porque esto también es importante. Si decimos que hay vulneración del derecho de protección de datos personales, si decimos que hay vulneración del derecho a la privacidad, bueno, el poder judicial tiene algo para decir en todos nuestros países, ¿no es Mm. cierto? Sí, sí, sí. Sin embargo, el único poder judicial que manifiestamente es activo en esta materia es el brasileño. Los demás, bueno, es curioso, es como mínimo curioso que el resto de los poderes judiciales no se interesen en estas cuestiones. El de Brasil sí, y de hecho, fíjate que en los últimos 3 meses hemos tenido conflictos del Poder Judicial de Brasil con X de Elon Musk, porque Elon Musk no obedecía órdenes Ujú. judiciales de uno de ellos, de esos jueces, de esos magistrados supremos, que se llama de Moraes. Conflictos con Meta, porque cuando Zuckerberg anunció el cambio de la política de moderación, el presidente Lula le preguntó a Meta que le explique cuáles son las consecuencias para Brasil, para los cientos de millones de usuarios brasileños, qué implicancia tiene esto. Y lo que contestó Meta fue que ese cambio de política de moderación por ahora es en Estados Unidos y no en el resto del mundo. Sí, sí, sí. Y en el caso de México no ha ocurrido pues nada realmente y aquí se está renovando. Ya, bueno, estamos en un proceso de renovación del Poder Judicial, así que también está muy distraída, vamos a llamarlo así, la clase política gobernante en estos y otros temas y estos grandes cambios que están ocurriendo
pues también no hay una agenda en este sector. Aparte, se está dando cambios en los órganos reguladores, va a desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En fin, creo que ahí tenemos grandes retos. En segunditos, doctor Martín Becerra, y a nosotros como usuarios, como audiencias, en el día a día, ¿qué deberíamos estar haciendo? Yo creo que deberíamos estar primero muy atentos a la posibilidad de que surjan, como están surgiendo, redes alternativas con otro tipo de lógicas. Y no sé si podemos hacer mucho más como usuarios, porque Mm, como usuarios en las plataformas sociodigitales, y este es uno de los grandes problemas de estas plataformas, tenemos muy pocos derechos. sí. Sí, así es. Y pues bueno, ser muy conscientes de lo que compartimos en nuestras redes, la verificación de información antes de tomar alguna decisión, si que lo que estamos subiendo o estamos compartiendo podría violentar derechos humanos, pues piénselo dos veces. Pues ahí está parte de las recomendaciones. Doctor Martín Becerra, muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Un gran abrazo hasta la bella Buenos Aires, toda la solidaridad por todo lo que están viviendo allá. Muchas gracias, Gabriel, un abrazo grande y gracias por haber entrevistado. Al contrario, y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.